Advertencia: el siguiente episodio contiene descripciones gráficas de violencia y puede no ser adecuado para oyentes sensibles. Se recomienda discreción. Londres, año 1888. En los callejones oscuros de Whitechapel, algo se mueve entre la niebla, algo que aterroriza a una ciudad entera. Un asesino que nunca fue capturado, una leyenda forjada en sangre. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia de crimen. Jack el Destripador. La madrugada del 31 de agosto de 1888, el cuerpo de Mary Ann Nichols fue encontrado en Bucks Row. Su garganta había sido cortada 2 veces y su abdomen brutalmente mutilado. No sería la última. En las semanas siguientes, 4 mujeres más serían asesinadas con una violencia inimaginable. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Los diarios hablaban de un monstruo sin rostro, pero este asesino no se conformó con el silencio. Le escribió a la policía y al mundo entero. La primera carta, firmada por Jack el Destripador, llegó el 27 de septiembre de 1888. A continuación, la leemos tal como fue redactada en español. Querido jefe, me mantengo escuchando que la policía por fin me tiene, pero aún no me ha atrapado. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están en la pista correcta. Ese chiste sobre el mandil de cuero me hizo reír. Estoy detrás de las prostitutas y no pararé hasta que termine mi trabajo. Mi cuchillo es tan afilado que quiero empezar a trabajar de nuevo. Van a oír hablar de mí con mi pequeño juego. Firmado, Jack el Destripador. La carta fue tomada como una broma, hasta que apareció el siguiente cuerpo. La firma de Jack comenzó a ser tomada en serio. El 1 de octubre se recibió una postal aún más escalofriante, la voz de un asesino que se burlaba de sus perseguidores. No me han atrapado todavía. Les di una buena pista la vez pasada. Ese asunto de los órganos fue divertido. Me encanta el trabajo y quiero empezar de nuevo. Pronto sabrán de mí. Firma, Jack el Destripador. El 15 de octubre de 1888 llegó una carta aún más macabra, acompañada de medio riñón humano. Desde el infierno,
señor Lusk. Le envío la mitad de un riñón que tomé de una mujer. Lo conservé para usted. El otro lo freí y lo comí. Estaba muy bueno. Quizá le envié el cuchillo ensangrentado, si espera un poco más. Firmado, atrápeme si puede, señor Lusk. Las autoridades estaban desconcertadas. ¿Era todo esto una burla sádica? ¿Una campaña de terror bien orquestada? ¿O la voz genuina de un asesino inhumano? Más de 100 sospechosos fueron interrogados, entre ellos Montague John Druitt, un abogado con tendencias suicidas; Aaron Kosmiski, un barbero polaco con historial de enfermedad mental; Sir William Gull, médico de la realeza envuelto en teorías conspirativas. Pero ninguno fue acusado formalmente, y Jack desapareció sin dejar rastro. Hoy, más de un siglo después, Jack el Destripador sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia. ¿Fue un asesino solitario o un rostro más de un Londres oscuro, marcado por el hambre, la prostitución y el abandono? Pero ¿quién fue Mary Ann Nichols? Una vida entre sombras. Antes de que su cuerpo fuera hallado en una calle oscura de Londres, Mary Ann Nichols era mucho más que una víctima. Era madre, era hija, era una mujer atrapada por las circunstancias de su tiempo. Nacida el 26 de agosto de 1845, Mary Ann Nichols, conocida cariñosamente como Polly, creció en una familia trabajadora del barrio de Holborn. Su padre era cerrajero, y aunque no tenía lujos, tampoco les faltaba el pan. Aprendió a leer y a escribir, algo no común para todas las niñas de su clase. A los 18 años, Polly se casó con William Nichols, un impresor. Tuvieron 5 hijos juntos. Durante un tiempo, su vida fue estable, incluso feliz. Pero con tantas otras historias de mujeres victorianas, su felicidad fue frágil. Las peleas comenzaron. Se hablaba de infidelidad, de alcohol. Polly cayó lentamente en la bebida y en 1881 su matrimonio se rompió. Intentó rehacer su vida en varias ocasiones. Trabajó como sirvienta, vivió en casas de acogida, buscó ayuda en iglesias, pero el destino parecía siempre empujarla de nuevo a la calle. Whitechapel era su refugio y su condena. Un laberinto de callejones, humo y pobreza. Ahí dormía, en albergues comunes, donde por unas monedas podías tener una cama, si tenías suerte y no te la arrebataban antes.
En las semanas previas a su muerte, se sabía que Polly caminaba las calles ofreciendo pequeños trabajos y a veces su cuerpo solo para sobrevivir. Tenía 43 años, la salud deteriorada y los sueños rotos, pero no había perdido la esperanza. En una de sus últimas noches, Polly fue vista saliendo de un albergue, vestida con un sombrero negro prestado. Sonrió y dijo: "No se preocupen por ahí, esta noche ganaré el dinero. Miren qué sombrero traigo. Los hombres no podrán resistirse". Era la madrugada del 31 de agosto de 1888, a las 3:40 de la mañana. Su cuerpo fue encontrado en Box Row, tirado junto a una verja de madera. Su garganta había sido cortada, su cuerpo mutilado con precisión. No había señales de lucha, ni gritos, solo el silencio de una vida apagada. Polly fue la primer víctima confirmada de Jack el Destripador, pero no fue solo una víctima. Fue hija, madre de 5 niños y una mujer que vivió y sufrió en los márgenes de una ciudad que la olvidó mucho antes que ella muriera. Polly Nichols no murió solo por el cuchillo de un asesino, murió por el abandono, la indiferencia y la miseria que Londres escondía bajo la alfombra de la niebla. La vida de Annie Chapman. Antes de que su nombre apareciera en los titulares de los periódicos más oscuros de Londres, Annie Chapman era simplemente una mujer con una historia. Nació el 16 de septiembre de 1841 con el nombre de Eliza Ann Smith, en el seno de una familia trabajadora. Su infancia no fue fácil, pero tampoco particularmente distinta de otras niñas de su clase social. Desde joven, Annie aprendió que la vida no regalaba nada y que el mundo podía ser un lugar frío para una mujer sin privilegios. En 1869, se casó con John Chapman, un cochero respetable. Durante un tiempo, conoció cierta estabilidad. Tuvieron 3 hijos, aunque el destino les jugaría una carta cruel. Su hija Annie Georgina nació con discapacidad y su hijo John Alfred murió de meningitis a los 12 años. El dolor fue demasiado para ambos. El matrimonio se fue desmoronando lentamente. Annie comenzó a beber. Su esposo, incapaz de lidiar con su tristeza y su adicción, se alejó. Para 1884 estaba completamente separados. Aún así, John le enviaba una pequeña pensión para sobrevivir, hasta que murió en 1886. La pensión se acabó y con ella los pocos recursos que le quedaban.
Annie se trasladó a Whitechapel, el distrito más pobre y peligroso del East End de Londres. Sobrevivía como podía, limpiando, vendiendo flores y cuando no quedaba otra opción, vendiendo su cuerpo por unas monedas. Quienes la conocieron en sus últimos días hablaban de una mujer educada, tranquila, aunque con el rostro marcado por el alcohol y la pobreza. Dormía en albergues de mala muerte, donde cobraban 4 peniques por una cama. La noche del 7 de septiembre de 1888, no tenía suficiente dinero para pagarla. Salió a la calle decidida a reunir algo, cualquier cosa para poder dormir bajo techo. Pero esa noche, Annie nunca volvió. A las 6 de la mañana del 8 de septiembre, su cuerpo fue hallado en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street. Había sido mutilado brutalmente. Su garganta había sido cortada profundamente, sus extrañas expuestas. Un anillo faltaba de sus dedos y también su útero. Era la segunda víctima de Jack el Destripador, pero para el mundo solo otra prostituta muerta. Para quienes escuchan con el corazón, una vida rota por la pobreza, el abandono y la desesperanza. Annie Chapman tenía 47 años y antes de morir en manos de un monstruo, fue madre, esposa, hija y humana. Elizabeth Stride, la mujer que mintió para sobrevivir. Antes de que el filo de un cuchillo le robara la voz, Elizabeth Stride solía mentir, pero no por malicia. Mentía para sentirse importante, para imaginar, aunque solo por un momento, que su vida era diferente. Elizabeth nació el 27 de noviembre de 1843 en Torslanda, un pequeño pueblo rural en la costa oeste de Suiza. Su verdadero nombre era Elizabeth Gustav Daughter. De familia humilde, desde joven aprendió a trabajar duro como sirvienta, pero la vida en el campo era limitada y como muchas jóvenes de su tiempo, emigró a la ciudad en busca de un futuro mejor. En 1866 se embarcó rumbo a Inglaterra, buscando una nueva vida. Cambió su nombre a Elizabeth Stride y se instaló en Londres, en el barrio de Whitechapel. Se casó con John Stride, un carpintero, y durante un tiempo conoció la calma. Pero como muchas historias de esa época, la calma se rompió. La pobreza, el alcohol y las peleas marcaron su matrimonio. Se separaron en 1881 y desde entonces Elizabeth vivió de lo que podía, limpiando, lavando ropa y en ocasiones vendiéndose en las calles. Sin embargo, a diferencia de otras mujeres en su situación, Elizabeth tenía una aura de elegancia.
Decía que su esposo había muerto en el naufragio del Princess Alice en el Támesis y que ella había sobrevivido milagrosamente. Incluso afirmaba que había recibido una medalla por su valentía. Pero todo eso era mentira. Era una forma de no ser olvidada, de sentirse alguien importante. En sus últimos años, vivía en albergues y trabajaba ocasionalmente como limpiadora. A veces compartía cama con hombres que le ofrecían unas monedas o un poco de afecto, pero muchos la describían como amable, pulcra y con una eterna tristeza en la mirada. La noche del 29 de septiembre de 1888, Elizabeth fue vista por última vez en el exterior de Dotesfield Yard, hablando con un hombre. Parecía discutir, pero luego ella pareció calmarlo. Minutos después, un testigo volvió a pasar y ella ya estaba en el suelo con la garganta cortada. No hubo mutilaciones como en otras víctimas. Se cree que el asesino fue interrumpido y huyó antes de terminar su trabajo. Elizabeth Stride tenía 45 años. Fue la única víctima que no fue mutilada por Jack el Destripador, pero su historia no es menos trágica. Fue una mujer que mintió para sentirse viva, que sobrevivió lo que pudo y que encontró en la oscuridad de Whitechapel su último silencio. Catherine Edwards, la mujer que cantaba para olvidar. Antes de convertirse en la víctima más brutalmente mutilada por Jack el Destripador, Catherine Edwards era una mujer que soñaba con la libertad y usaba el canto para olvidar su miseria. Catherine nació el 14 de abril de 1842 en Wolverhampton, Inglaterra. Era de una gran familia de clase obrera. Cuando tenía solo 15 años, quedó huérfana y fue enviada a un orfanato. La vida la forzó a crecer rápido y sola. Se mudó a Londres buscando oportunidades, pero la ciudad le mostró sus dientes rápidamente. Durante años, vivió con un hombre llamado Thomas Conway, con quien tuvo 3 hijos. La relación terminó tras episodios de violencia y alcohol. Catherine, ya sola, conoció a John Kelly, su última pareja, con quien vivió en una pequeña pensión en el corazón del East End. Quienes la conocían decían que era alegre, simpática y conversadora. Le gustaba cantar en las calles. A veces se reía de su suerte y recitaba poesía. A pesar de su miseria, Catherine tenía el extraño don de hacer sonreír a otros. Trabajaba vendiendo flores, limpiando y recogiendo objetos para revender, pero cuando no había otra opción, también vendía su cuerpo.
El 29 de septiembre de 1888 fue arrestada por estar ebria en la calle. La policía la encerró durante unas horas para que se le pasara. A las 12:55 de la madrugada del 30 de septiembre, fue liberada del calabozo en Bishopsgate Police Station. Buenas noches, caballeros. Cuando sea famosa, recordarán que fui arrestada por estar feliz. Fue vista por última vez caminando hacia Mitre Square. Menos de 45 minutos después, un oficial encontró su cuerpo. Su rostro había sido desfigurado, su garganta cortada, su abdomen abierto, sus riñones y útero removidos. Uno de sus riñones sería luego enviado por correo a la policía junto con la infame carta desde el infierno. Catherine Eddowes tenía 46 años. Fue la única víctima asesinada fuera del distrito de Whitechapel, en la ciudad de Londres. Cantaba para olvidar su realidad y murió en silencio en una plaza oscura, sin que nadie la oyera cantar una última vez. Mary Jane Kelly, el último grito en Whitechapel. Antes de que su cuerpo fuera hallado en la escena más espantosa de toda la serie de asesinatos, Mary Jane Kelly era una mujer envuelta en misterio y en búsqueda constante de amor, pertenencia y redención. Mary Jane Kelly nació, según los registros, en Limerick, Irlanda, en 1863. Aunque la mayoría de los detalles sobre su origen siguen siendo inciertos, algunos decían que hablaba gales con fluidez, otros que se inventaba parte de su pasado. Se sabía que había vivido en Gales y luego en Cardiff antes de mudarse a Londres. Era joven, hermosa y diferente a las otras mujeres del East End. Tenía una melena rojiza, piel clara, ojos grandes y brillantes. Sus conocidos la llamaban Fair Emma, Ginger o simplemente Mary Jeanette, siempre con una historia distinta. A veces decía que había estado en París, otras veces que había trabajado en una casa de señoritas de clase alta. Quizás mentía para escapar de la realidad o quizás ocultaba algo. Lo cierto es que para 1887 vivía en Whitechapel, alquilando una pequeña habitación en el número 13 de Miller's Court al lado de Dorset Street. Ahí convivía con Joseph Barnett, un hombre que intentó apartarla del mundo de la prostitución. Trabajaron juntos, vivieron juntos, pero las deudas, el desempleo y las constantes discusiones acabaron separándolos. Sin embargo, seguían viéndose, a veces por cariño, otras por costumbre. Mary Jane tenía solo 25 años
la más joven de todas las víctimas y quizás la que más soñaba con cambiar su destino. Se decía que le gustaba cantar canciones tristes, irlandesas, en las ventanas mientras fumaba. A veces la oían llorar por las noches, a veces reír a carcajadas con las vecinas. Era una alma viva. En un barrio que ya había olvidado lo que era vivir. La noche del 8 de noviembre de 1888, Mary Jane fue vista por última vez en compañía de un hombre no identificado, cerca de su habitación. A la mañana siguiente, el portero de la casa, Thomas Bowyer, fue a cobrar la renta. Nadie contestó. Miró por la ventana y lo que vio lo marcaría para siempre. El cuerpo de Mary Jane Kelly estaba sobre la cama, desfigurado más allá de lo imaginable. Su rostro había sido destruido, sus órganos internos esparcidos por la habitación, y su corazón no estaba en su pecho. Era el crimen más salvaje, más íntimo y el único cometido en un espacio cerrado. Jack tuvo tiempo, privacidad y odio. Mary Jane Kelly fue la última víctima canónica de Jack el Destripador. Tenía solo 25 años y aunque fue reducida a una imagen brutal, también fue una mujer que soñó con amor, que cantó entre ruinas y que resistió hasta el final. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edowes y Mary Jane Kelly. 5 nombres, 5 vidas. 5 mujeres que la historia casi olvida bajo el título de víctimas. Pero hoy, en Historias Oscuras, sus voces han vuelto, aunque sea por un instante, a gritar desde el silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras de Whitechapel y por dar voz a quienes la historia convirtió en silencio. Si este episodio te ha impactado, si te hizo pensar, sentir o estremecerte, te invitamos a compartirlo con tus amigos, con tu familia, con quienes también buscan la verdad entre la niebla. No olvides darnos un me gusta, seguirnos en tu plataforma favorita y dejar tu opinión. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad que no teme mirar al otro lado de la historia. Hasta el próximo capítulo. Mantente alerta y no camines solo en la oscuridad. Hasta la próxima.